De hecho, tienen 10 puntos. ¿Qué libro están leyendo? ¿Han leído en este primer mes? La vaca. La vaca. A la vaca, la vaca. Espero que les haya gustado. Es un libro que tiene que ayudarles. En el examen de problemas yo voy a indicar la fecha, de tal manera que ustedes resuelvan el problema en unos 40 minutos. Me envían las respuestas y luego el comprobante de sus ejercicios. Va a ser sencillo también. Y son los otros 50 puntos, con lo cual llegamos al 100% de la calificación del primer parcial. ¿Alguna pregunta de lo que he explicado? Ingeniero, que ya dimos el examen del SB y ya no queremos darlo, o tenemos que darlo de nuevo. Sí, van a dar todos y como van a dar por segunda vez van a sacar 30 sobre 30. El grupo SB, el grupo, todos los grupos, el grupo G1 y todos los grupos, así que yo tengo la confianza plena que van a sacar 30 sobre 30, a no ser que no se presente. Pero yo creo que se van a presentar. ¿Más preguntas? Llévalo. Bien. Como ya estamos... No sé si alguien preguntó algo, no pude... Ingeniero, ¿cuándo vamos a dar el siguiente examen oral? El examen oral va a ser a partir del lunes 24 de agosto, el próximo lunes. ¿De tema de hidrostática? No. Este tema de hidrostática es para el segundo examen parcial. Van a dar el primer parcial, el tema de movimiento oscilatorio y ondas mecánicas. ¿Todos vamos a volver a repetir a dar el examen? Sí, todos van a tener que dar por órdenes superiores, así que para que no nos confundamos, pero digo otra vez, han estudiado, hemos hecho problemas, hemos aplicado las fórmulas, entonces yo estoy optimista en cuanto al resultado. Ya, muchas gracias. Muy bien. Bien, el tiempo que queda empezaremos a ver el tema de hidrostática. Hidrostática. Bueno, la pregunta del más bajo nivel de conocimiento es la que ya dijimos muchas veces. ¿Cuál es la pregunta del más bajo nivel de conocimiento? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la hidrostática? Muy bien. Esta es. Esa es la pregunta del más bajo nivel de conocimiento. Por ejemplo, vamos a ver hidrostática. La primera pregunta que se nos ocurre sería, ¿y qué estudia la hidrostática? En todas materias. Esto es importante. Cuando aprendí yo a formular esta pregunta, de verdad que aprendí a entender mejor lo que uno está estudiando. Por ejemplo, cuando era como ustedes, cuando era joven y hermoso como ustedes, hace muchas décadas. Entonces, en el primer curso de ingeniería, felizmente que aprendí a preguntarme ¿qué? Por supuesto, para entender matemáticas tuve que repasar el tema de álgebra. Mi primera pregunta fue, ¿qué estudia el álgebra? ¿Qué estudia el álgebra? Y entendí por primera vez que álgebra estudia las matemáticas de una manera general. Por ejemplo, en álgebra, A más B es C. A más B igual C. Entonces, esa es una expresión general. Es una suma. Si A vale 4 y B vale 5, C vale 9. Entonces, aprendí que álgebra estudia las matemáticas de una manera general. En cambio, aritmética estudia las matemáticas de una manera concreta. En aritmética, 3 más 5 es 8 y no otra cosa. Pues por eso es importante siempre hacerse esta pregunta que es muy importante. Pues por eso, hidrostática. En la ilustración están viendo un freno.
que es parte de un principio importante de hidrostática. Hay un líquido de freno aquí en la manguera, hay un cilindro, hay un pistón que hará presión en el freno y hay un pie que hace una fuerza en el pedal. Esto vamos a verlo un poco más adelante, pero sí la pregunta de qué es importante. Entonces, como dije, veremos qué estudia la hidrostática. Lo mismo que hemos visto en movimiento oscilatorio. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? ¿Qué es periodo? ¿Qué es amplitud? ¿Cómo se define la velocidad, etcétera? Entonces, primeramente vamos a ver qué son los fluidos. ¿Quiénes son los fluidos? Luego, las condiciones de equilibrio de estos fluidos. ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio de estos fluidos? A continuación veremos las propiedades físicas de las materias. Y aparte de eso, algunas definiciones como la presión debido a líquidos en equilibrio. Y en hidrostática hay dos principios básicos importantes. El primero es el principio de Arquímedes. El segundo es el principio de Pascal. Entonces vamos a ver estos, por supuesto, la explicación de qué es hidrostática y estos 6 puntos que he puesto aquí a manera de resumen. ¿Qué son fluidos? ¿Cuáles son las condiciones del equilibrio estático? ¿Qué propiedades físicas vamos a considerar para este tema? ¿Cómo se define la presión y cómo es la presión en los líquidos en reposo? Y dos principios importantes. Principio de Arquímedes y principio de Pascal. Muy bien. Entonces, lo primero que habíamos dicho. Preguntarse qué. ¿Qué estudia la hidrostática? Hidrostática es una palabra compuesta de dos palabras. Hidro y estática. Hidrostática es una palabra compuesta por dos palabras. Una de ellas es hidro, lo puedo resaltar aquí. Hidrostática, una palabra es hidro. Hidro. Y la otra palabra es estática. Entonces, es una palabra compuesta, hidrostática. Hidrostática. Hidro, etimológicamente, representa, o más bien significa agua. Etimológicamente, hidro significa agua. Pero se ha ampliado a fluidos. Fluidos. Estática, como el nombre lo sugiere, estático, quieto, inmóvil, no acelerado. Es una palabra equilibrio. Entonces, hidrostática básicamente estudia a los fluidos en equilibrio. Hidrostática estudia a los fluidos en equilibrio. Así de simple. ¿Qué estudia la hidrostática? Hidro significa agua, pero se ha ampliado a fluidos. Estática, quieto, inmóvil, no acelerado. Es una palabra equilibrio. Entonces, hidrostática estudia a los fluidos en equilibrio. Hidrostática estudia a los fluidos en equilibrio. ¿Y quiénes son los fluidos? Los fluidos están comprendidos los líquidos y los gases. Ejemplos de líquidos: agua, aceite, mercurio, petróleo. Ejemplos de gases: gas licuado de petróleo, cloro, es un gas de moda, el dióxido de cloro, toda la cadena de hidrocarburos, propano, butano, etano, etano, etc. Entonces los líquidos, por supuesto, tienen una peculiaridad diferente a los sólidos, porque sus moléculas tienen una fuerza de coerción de unión no muy fuerte. Por eso los líquidos ocupan la forma del recipiente que lo contiene. En cambio, en los sólidos, la cohesión de moléculas es tan fuerte que mantienen su forma, ¿no? Una piedra, un libro, mantienen su forma. Los líquidos no. Uno puede vertir
agua en un vaso, entonces el líquido toma como volumen la forma del vaso. O una sopa, en este tiempo de frío, en un plato, entonces el líquido toma la forma del plato. Y la fuerza de cohesión de los gases es mucho más débil, que inclusive ocupan todo el volumen donde se encuentran. Los gases ocupan todo el volumen, ¿no? Sus moléculas son menos cohesionadas. Entonces, volviendo, ¿qué estudia la hidrostática? La hidrostática estudia a los fluidos en equilibrio. ¿Quiénes son los fluidos? Los fluidos son aquellas sustancias que tienen la propiedad, como el nombre indica, de fluir, de deslizarse, de desplazarse. Los fluidos además son los líquidos y los gases. Y ejemplos hay muchos. Ejemplos de líquidos: Coca-Cola, Fanta, Sprite, todos los líquidos. De gases también, como ya hemos mencionado. Y además, el equilibrio estático. Equilibrio estático. El equilibrio estático exige dos condiciones: que no se traslade y que no rote. Las condiciones del equilibrio estático son dos: que no se traslade y que no rote. Por ejemplo, en el aula de clases, en el campus universitario, que tanto extrañamos porque no tenemos clases presenciales, en el cielo raso están, por una parte, los ventiladores en las aulas. Los ventiladores en el aula, en el cielo raso, están en equilibrio translacional, porque no se trasladan. No se trasladan. Se han ubicado, según el tamaño del aula, 4 o 5 ventiladores que rotan, ¿no? No se trasladan. Los tubos fluorescentes que iluminan tampoco se trasladan. Entonces, los ventiladores y los tubos fluorescentes están en equilibrio translacional. La condición matemática para esto es que la suma de fuerzas sea cero. La suma de fuerzas es cero. Pero el equilibrio estático, porque dice hidrostática, el equilibrio estático exige además el equilibrio rotacional, que no rote. Cuando un ventilador al que hago referencia, que está en el cielo raso, en un día de calor, se le conecta el interruptor, empieza a rotar. Entonces, cuando está rotando, el ventilador no tiene equilibrio rotacional. En cambio, el tubo fluorescente que está en el cielo raso ni se traslada ni rota, no gira. La condición matemática para que no rote es que la suma de... aquí hay un error. Que la suma de momentos debe ser cero. Aquí puse sumatoria de F, no. Es suma de momentos. Esto, vamos a tener que corregirlo. La suma de momentos es cero. La suma de momentos es cero. Bueno. Entonces, la condición de equilibrio rotacional es que la suma de momentos es cero. Bueno, lo estamos tachando eso. Equilibrio translacional, suma de fuerzas igual a cero, y el equilibrio rotacional, que la suma de momentos es cero. En resumen, hidrostática estudia a los fluidos en equilibrio. Los fluidos son los líquidos y los gases. Y el equilibrio estático exige dos condiciones. La primera, que no se traslade, para lo cual la suma de fuerzas es cero. La segunda, que no rote, para lo cual la suma de momentos es cero. Entonces, eso es. Bien. Continuamos entonces para ver algunas propiedades físicas de los cuerpos. Toda materia en el espacio ocupa un volumen y además tiene una masa, ¿no? La materia, cualquiera que sea, tiene una masa. Entonces, hay una relación entre la masa que tiene y el volumen que ocupa. Esa relación se llama densidad. Densidad. Aquí está la fórmula de la densidad. La densidad. Leyendo esta fórmula se define lo que es la densidad. La densidad se define como
la masa por unidad de volumen. La densidad se representa por la letra griega ρ, y se define como la masa por unidad de volumen. Es la densidad. La masa, que en el sistema internacional se mide en kilogramos, el volumen en metros cúbicos, entonces la densidad se mide en kilogramo por metro cúbico. En el sistema sexagesimal, la masa se mide en gramos, el volumen en centímetros cúbicos, y la densidad se da de gramos por centímetro cúbico. Es posible determinar la densidad de cualquier cuerpo, por ejemplo, midiendo su masa y midiendo el volumen. Ya todo está tabulado. Prácticamente todo está en tablas. Por ejemplo, la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. O, en el sistema internacional, son 1000 kilogramos por metro cúbico. El mercurio, su densidad es de 13,6 gramos por centímetro cúbico. El plomo, 11,8 gramos por centímetro cúbico. El aire es un gas. No parecería, pero la densidad del aire es 1,3 kilogramos por metro cúbico. Es decir, en un volumen de 1 metro cúbico de espacio, cabe 1,3 kilogramos de aire. Esta es una de las propiedades que estamos viendo en los fluidos, la densidad. La densidad se define como la masa por unidad de volumen. Se mide en gramos por centímetro cúbico o kilogramos por metro cúbico. También ocasionalmente se habla, no sé por qué, pero bueno, está ahí, la densidad relativa. La densidad relativa. Como el nombre lo sugiere, ¿en relación a qué? En relación a la densidad del agua. Entonces, la densidad relativa es la relación entre la densidad del líquido, de la sustancia, del cuerpo, la relación con respecto a la densidad del agua. La densidad del cuerpo, o de lo que se trate, con respecto a la densidad del agua. Por supuesto, no tiene unidades. En los problemas se dirá, la densidad relativa del alcohol es 0,8. O la densidad relativa de un aceite es 600 kilogramos, 600, sin unidades. Porque las unidades del cuerpo y del agua se simplifican y no tienen unidades. Ya veremos la aplicación de esto cuando hagamos problemas. Y hay otra relación más que se tiene como propiedad física, que es el peso por unidad de volumen. A eso se suele llamar peso específico. Peso específico. A diferencia de la densidad decíamos, se define como la masa por unidad de volumen. El peso específico, representado por la letra griega gamma, se define como el peso por unidad de volumen. Y el peso es masa por gravedad. El peso es masa por gravedad. Pero como masa sobre volumen es densidad, también podría expresarse el peso específico como densidad por gravedad. También el peso específico puede ser expresado como la densidad por la gravedad. La densidad por la gravedad. Por eso, algunos autores lo llaman gravedad específica. Entonces, son estas propiedades que estaremos viendo tanto en los líquidos como en los gases. La primera, densidad. La densidad se define como la masa por unidad de volumen. Se mide en kilogramos por metro cúbico o gramos sobre centímetro cúbico. La densidad relativa es la densidad del cuerpo con respecto o con relación a la densidad del agua. No tiene unidades. El peso específico, representado por la letra gamma, se define como el peso por unidad de volumen. El peso es una fuerza, se mide en newtons o dinas. Entonces, el peso específico será newton por metro cúbico o dina por centímetro cúbico. Pero como el peso es masa por gravedad y la masa sobre el volumen es
densidad. Eso es densidad. Entonces también el peso específico puede definirse como la densidad por la gravedad. Se suele llamar gravedad específica. La gravedad multiplicado por la densidad del agua será la gravedad específica del agua. O la gravedad por la densidad de mercurio, la gravedad específica del mercurio. Eso lo practicaremos cuando toque el tiempo de hacer algunos problemas. Y otra definición que vamos a ver también se llama la presión. Hay una relación cuando alguien ejerce una fuerza sobre un determinado área. Esa relación se denomina presión. Entonces, también está aquí. Presión. La presión, en general, como definición, se define como la fuerza por unidad de área. Presión, fuerza por unidad de área. La fuerza que se mide en newtons, el área en metro cuadrado, entonces puede ser newton por metro cuadrado. En el sistema sexagesimal, la fuerza se mide en dinas, el área en centímetro cuadrado será dinas sobre centímetro cuadrado. Vamos a ver en el tema de hidrostática, también hay otras unidades para medir la presión, como por ejemplo milímetros de mercurio, bar o milibar. Por ejemplo, cuando dan los datos meteorológicos, normalmente miden la presión en bares o milibares, la presión atmosférica. También en las tareas semanales seguramente han hecho ustedes alguna investigación sobre los instrumentos que sirven para medir la presión, que se llaman en general manómetro. Un manómetro es un instrumento aplicado para medir la presión. Y el barómetro es un instrumento aplicado para medir la presión atmosférica principalmente. Eso lo veremos también un poco más adelante cuando estemos viendo el principio de Pascal. Entonces son estas propiedades físicas que vamos a aplicar en el estudio de la hidrostática. La primera, densidad. La densidad se define como la masa por unidad de volumen. La densidad es relativa a la densidad del cuerpo con relación a la densidad del agua. La segunda, el peso específico. Se define como el peso por unidad de volumen, llamado también gravedad específica. Y finalmente la presión, que se define como la fuerza por unidad de área. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No. Lo de la densidad relativa, ¿podría volver a explicarlo con algún ejemplo, por favor? Claro que sí. La densidad relativa es la densidad del cuerpo con respecto a la densidad del agua. Por ejemplo, nos pueden dar un ejemplo. La densidad de un aceite es 600. Entonces yo puedo sacar la densidad del cuerpo. Despejando la densidad del cuerpo de aquí sería la densidad relativa que me dan, que son 600, por la densidad del agua. La densidad del cuerpo encontramos multiplicando la densidad relativa por la densidad del agua. Entonces no tiene unidades. Cuando veamos un ejemplo, la densidad relativa del hielo es 0,9, nada más. Entonces, para saber la densidad del hielo, multiplicamos por la densidad del agua y así se tiene la densidad del cuerpo. Esto lo vamos a ver un poquito más ampliado cuando vemos problemas el día miércoles. Muy bien. En base a esas propiedades físicas, vamos a ver ahora la presión debido a un líquido en reposo. Presión debido a un líquido en reposo. Consideramos un recipiente que está abierto a la atmósfera. Un recipiente cilíndrico abierto a la atmósfera, es decir, no está tapado. Y este recipiente contiene un líquido. Aquí este líquido contenido
por supuesto, como dijimos, el líquido adquiere la forma del recipiente que lo contiene. Adquiere la forma del recipiente que lo contiene. Aquí está el líquido. El líquido en el recipiente. Entonces, la presión en la base, aquí, en el área de la base, aquí. Por supuesto, el líquido, de hecho, tiene un peso. Posiblemente su centro de masas esté en el centro de gravedad. Entonces, el peso es una fuerza. Ahí. El peso es una fuerza que está actuando. El peso es una fuerza que está actuando ahí. Entonces, ese es el peso. Aquí podemos ponerlo un poquito más aquí. El peso. El peso. Y está actuando aquí en la base, que es el área. Por tanto, se ejerce una presión. Hay una presión debido al peso del líquido que está actuando sobre el área circular de la base. Entonces, como dijimos, la presión se define como la fuerza por unidad de área. ¿Cuál es la fuerza que está actuando sobre la base? Es el peso del líquido. La fuerza es el peso del líquido. Y esa fuerza o ese peso es masa por gravedad. Hemos apuntado que eso es masa por gravedad. Además, la masa, en función de la densidad, será densidad por volumen. Como densidad era masa sobre volumen, el volumen pasa a multiplicar y la masa es densidad por volumen. Entonces estamos reemplazando eso. En lugar de colocar masa, colocamos densidad por volumen. Creo que eso está suficientemente claro. Estamos reemplazando aquí la masa por densidad por volumen. Densidad por volumen. Y el volumen es el volumen cilíndrico tal cual es el recipiente. Y el volumen del cilindro es base por altura, o sea, A por esta altura, H del líquido. A por altura H del líquido. Bien, entonces, la fuerza que está ejerciéndose sobre el área del recipiente es el peso del líquido, que es masa por gravedad. Y la masa es densidad por volumen. Densidad por volumen. Y el volumen del cilindro es base por altura. La base A circular por la altura H del líquido. Entonces quedaría, la fuerza es igual a la densidad por el área de la base, por la altura del líquido y por la gravedad. Y esto se sustituye aquí en la ecuación de presión. La fuerza, densidad por área de la base, por altura del líquido, por gravedad, sobre área, porque la presión se define como la fuerza por unidad de área. Se simplifica área con área mayúscula y lo que queda es la presión hidrostática. ¿Qué queda? La densidad, la gravedad y la altura. Esta fórmula que he puesto con fondo amarillo es la presión hidrostática. La presión hidrostática. Entonces, la presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad y por la altura. La presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad y por la altura. ¿De qué depende la presión hidrostática? Por supuesto, de la densidad del líquido de que se trate. No es lo mismo que sea agua, aceite o mercurio. ¿Por qué? Porque tienen diferente densidad. La gravedad, si estamos en Santa Cruz, es la misma, ¿no? Y fundamentalmente depende de la altura. Principalmente depende de la altura. Entonces esto es importante. La presión hidrostática fundamentalmente depende de la altura. Depende de la altura. Un ejemplo que hemos puesto aquí de dos recipientes que tienen el mismo líquido. El recipiente A
tiene una base más angosta que el recipiente B. La pregunta sería, ¿dónde es la presión hidrostática mayor? ¿En la base A o en la base B o son iguales? ¿Cuál sería la respuesta? Que son iguales. Son iguales, porque están a la misma altura. Entonces, por eso decimos que la presión hidrostática básicamente depende de la altura, independiente de la base que tenga, ¿no? Lo mismo en una piscina. En una piscina podemos tener, qué sé yo, la altura de 1,5 metros de agua, entonces esa altura depende, o la presión depende de esa altura. También creo que, si mal no recuerdo, el viernes se ha visto ya en el laboratorio algo de presión hidrostática, por eso que estamos avanzando para no desfasarnos mucho. Eso es. Otro término que normalmente se aplica también es la presión absoluta. La presión absoluta. Lo dijimos, hidrostática estudia a los fluidos en equilibrio. Hidrostática estudia a los fluidos en equilibrio. Entonces, si queremos sacar, por ejemplo, la presión aquí en la base de este recipiente, la presión en la base, ¿no? Entonces, se debe tomar en cuenta, si está abierto a la atmósfera, aquí hay una presión atmosférica. Hay una presión atmosférica, por una parte. Eso estamos llamando P sub 0. P sub 0 es la presión atmosférica. Entonces, aquí, vamos a notarlo, hay una presión atmosférica, P sub 0. Pero aparte de eso, también está actuando la presión hidrostática, aquí. Voy a hacerlo con otro color para que se vea un poco mejor. Aquí está actuando la presión hidrostática, que sería esta, del líquido. Entonces a esto se llama presión absoluta. La presión absoluta es igual a la suma de la presión atmosférica que está actuando sobre la superficie libre del líquido, más la presión hidrostática. Esta es la presión absoluta. La presión absoluta. Entonces es la presión absoluta, que estoy aquí marcándolo, es la suma de la presión atmosférica que actúa sobre la superficie libre del líquido, que es representado con la flecha azul, más la presión hidrostática del mismo líquido. A eso se llama presión absoluta. La presión absoluta es igual a la presión atmosférica P sub 0 más la presión hidrostática, que es densidad por gravedad por altura. Eso es. Bien. Continuamos entonces. Justamente la paradoja hidrostática. La paradoja hidrostática. Busqué una foto del acueducto de Segovia. Segovia es una ciudad que se encuentra en España. En España. Por supuesto, el imperio persa dominó España por muchos años. Hicieron cosas interesantes, como por ejemplo, la Alhambra de Granada es una obra espectacular de los persas. Pero también los romanos dominaron Europa en esos tiempos y por supuesto España también fue dominada por el Imperio Romano. Entonces, para llevar agua, por ejemplo, de un lugar a otro, los ingenieros romanos no conocían la paradoja hidrostática, ¿no? Pensaban de que para trasladar agua de un lugar lejano, una especie de una quebrada grande, hasta el otro lugar, construyeron lo que se llama el acueducto de Segovia. Segovia es el pueblo. Ustedes pueden buscar en internet el pueblo de Segovia en España, inclusive el acueducto con diferentes vistas. Acueducto, o sea, un ducto por donde va a ser transportado el agua, acueducto.
Entonces, se dieron a la tarea de levantar estos pilares, que son enormes. Pueden notar la diferencia de personas que están pasando, ¿no? La persona, qué sé yo, de 1,5 metros o 1,70, para que vean que esta altura más o menos es casi de 80 metros o hasta más, hasta 120 metros, ¿no? La altura. Y la distancia, la longitud, creo que son 700 metros, como unas 7 cuadras. ¿Por qué? Porque los ingenieros romanos no sabían que se cumple esta paradoja hidrostática. El agua que esté aquí en un extremo, ¿no? Por un conducto que vaya por la parte inferior, puede ir tranquilamente y subir al mismo nivel en el otro extremo. Independiente de la forma que tenga el recipiente. Un cono invertido como este, o con un ensanchamiento como este, o delgado como este, o ancho como este. El nivel del agua llega a la misma altura, ¿no? Los albañiles, por ejemplo, cuando hacen sus construcciones, toman agua en una manguerita y con la manguera en un extremo del edificio dejan pasar el agua y van al otro extremo para que esté a la misma altura. Ahí estiran la pita que tienen, la cuerda que tengan para que el piso o lo que están haciendo sea a la misma altura. Entonces, es un dato anecdótico del acueducto de Segovia, que lo pueden ver ustedes en internet o, bueno, lo interesante que es. Ha sido el avance de la ingeniería, tanto así como de la ciencia y la tecnología. Aquí está uno de los pensadores interesantes, Arquímedes. Arquímedes tenía una tarea de decir si la corona del rey construida por el joyero era de oro o no era de oro. Y para eso él estaba pensando cómo deducir sin destruir la corona, si era de oro o no era de oro. Y por supuesto, una de las ideas que ya estaba pensando era saber la densidad. Porque les decía, la densidad del plomo es de 11,8 gramos por centímetro cúbico. Si hace una corona de plomo y lo vaya en oro, entonces la densidad aumentará seguramente a unos 13 o 14. Pero sin embargo, la densidad del oro es de 19,3 gramos por centímetro cúbico. Cuando, según cuenta la anécdota, Arquímedes estaba entrando a su bañera y veía que cuando él entraba, el líquido subía. El nivel del líquido en la bañera subía. Entonces, él empezó a pensar, ¿por qué sube? Tiene que haber una fuerza que haga que el agua sube. Cuando un cuerpo se introduce en un fluido, en un líquido en este caso, hay una fuerza que empuja el líquido hacia afuera. ¿Y a qué es igual esa fuerza? Bueno, hizo sus cálculos, deducciones y cuando se dio cuenta, dice que salió gritando, Eureka, Eureka, que significa lo encontré, lo encontré. Y eso es el principio de Arquímedes. Aquí vamos a hacer un esquema simple de lo que es el principio de Arquímedes. La primera figura es un peso de un cuerpo, una piedra cualquiera, un cuerpo cualquiera, un cuerpo de forma cualquiera, que está siendo pesado por un dinamómetro. El peso indicado en el dinamómetro, el peso real, aparentemente es real, después veremos que no es tan real, pero el peso es de 8 newtons. 8 newtons. El peso indicado aquí es de 8 newtons. 8 newtons, el peso en el aire. El dinamómetro y todo, o bueno, manteniendo colgado del dinamómetro, esta piedra se lo introduce en un líquido, que puede ser agua. Entonces, se puede notar que el peso indicado en el aire era de 8 newtons. Y cuando está sumergido, el peso indicado en el agua baja a 5 newtons. Como es una fuerza, Arquímedes pensó, tiene que haber otra fuerza que actúa en sentido contrario. Y evidentemente el peso este que está pintado con una flecha rosada es hacia abajo, son los 8 newtons. 8 newtons. Aquí este peso, como dice aquí, real es de 8 newtons. Pero se manifestó otra fuerza del propio líquido, esta flecha verde, que está en sentido contrario al peso.
Si el peso aparente es de 5 newtons, significa que esta fuerza verde es de 3 newtons, ¿no? Porque 8 menos 3, 5. Y ahí encontró Arquímedes que esta fuerza es igual al peso del líquido desplazado. Por eso el enunciado del principio dice lo siguiente. Cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente en un líquido o en un fluido, más ampliamente en un fluido, experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje, que es igual al peso del líquido desplazado. Es igual al peso del líquido desplazado. Cuando un cuerpo, como está viendo en la figura, se sumerge total o parcialmente en un líquido o en un fluido, experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje, que es igual al peso del líquido desplazado. Evidentemente no es difícil darse cuenta que el nivel del líquido, antes de ser sumergido, estaría por acá. El nivel del líquido. Seguramente estaría más o menos, digamos, aquí. Este era el nivel del líquido inicial. Cuando se introduce el cuerpo, se puede notar que el nivel del líquido ha subido. Ha subido. Entonces aquí hay una cantidad de líquido que ha subido, que a esto se llama el líquido desplazado. El líquido desplazado. Y por eso dice, cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente en un líquido, experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje, que es igual al peso del líquido desplazado. Al peso de este líquido desplazado. Empuje. El empuje. El empuje es igual al peso del líquido desplazado. Por supuesto, el peso es masa por gravedad. ¿De quién? La masa del líquido desplazado, m sub l. Y la densidad la masa del líquido en términos de densidad podría ser densidad del líquido por volumen del líquido. Cuando está totalmente sumergido, el volumen del líquido desplazado es igual al volumen del cuerpo sumergido. Y se puede reemplazar el volumen del líquido, aquí que he pintado con color celeste, por el volumen del cuerpo que he pintado con color café. Y el volumen del cuerpo se puede poner también en función de la densidad del cuerpo. Como densidad es masa sobre el volumen será masa sobre densidad del cuerpo. Y de ahí se puede despejar la densidad del cuerpo, que seguramente encontró Arquímedes, y podía encontrar la densidad de esta manera. Pero lo que estamos en esta clase enseñando es el principio de Arquímedes, que dice, lo he escrito aquí, cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente en un fluido o en un líquido, experimenta esta fuerza, que está pintado con color verde, llamado empuje. Y el empuje es igual al peso del líquido desplazado. Los demás son fórmulas que se puede poner según lo que interese para la solución de un problema. Eso es el principio de Arquímedes. El otro principio es el principio de Pascal, Blaise Pascal. Son dos principios en hidrostática. El primero, el principio de Arquímedes, el segundo, el principio de Pascal. Blaise Pascal, nacido en 1623 y falleció en 1662. 1662 menos 1623. No llegó a los 40 años. ¿No? Pena, 40 años de vida, casi 40 años de vida de este matemático, físico francés, muy inquieto, muy curioso. Genio precoz y de clara inteligencia. Su entusiasmo juvenil por la ciencia se materializó en importantes y precursoras aportaciones a la física y a las matemáticas. Aparte que Blaise Pascal era un filósofo, matemático y cristiano, y tiene muchas frases escritas. Esta que copié dice, la fe es esto, Dios que habla al corazón y no a la razón. Blaise Pascal. La fe es esto,
Dios que habla al corazón, no a la razón. Por eso decía, el corazón tiene sus razones que la razón no puede entender. No puede entender. Muchas cosas, diría yo, hasta milagrosas, suceden por fe. Y la gente a veces quiere interpretarlo de una manera razonable. No se la pueden, es inexplicable. Pero bueno, estas son experiencias particulares. Y justamente en la gráfica que se puede observar, que ahí está Blas Pascal, comentando lo que son las presiones, ¿no? Las presiones. Se tiene aquí, por ejemplo, un recipiente abierto a la atmósfera. Abierto a la atmósfera. Este recipiente, como una especie de una fuente, un lavador, con un líquido, ¿no? Entonces, la presión que está actuando en el líquido será la presión atmosférica, aquí, en la superficie libre del líquido. Está actuando la presión atmosférica. Cuando Blas Pascal pone un tubo capilar con un líquido, entonces el líquido no se vacía. No se puede apreciar bien la figura, pero aquí el tubo está abierto a la atmósfera. Entonces, por el tubo capilar también está actuando en esta parte del líquido que está en la parte superior. Ahí está actuando también la presión atmosférica. Y como son iguales, entonces se equilibran y por eso se puede medir la presión en milímetros de mercurio. La presión atmosférica aquí equivale a 750 milímetros de mercurio. Son aportes importantes que Blas Pascal, como dice en parte de su biografía, físico, matemático, francés, genio precoz y de clara inteligencia. Su entusiasmo juvenil por la ciencia. Es otro de los motivos por los cuales yo también les doy la tarea de escribir biografías. Han escrito biografías de Blas Pascal, de Arquímedes, de Joule, de Newton, etc. Para que ustedes puedan motivarse como estudiantes a tener pasión por la ciencia, por el estudio, que desarrollen su inteligencia. Y vean que estos jóvenes evidentemente eran espectaculares y sobresalientes. Ojalá ustedes puedan igualarlos y si es posible superarlos. Ese es el motivo por lo cual yo les pido que escriban biografías. El otro tema que no lo vemos por motivo de tiempo y por muchas razones, por ejemplo, dibujan el barómetro, el manómetro, para qué sirve, etcétera, que eso está en la bibliografía también. Luego la otra página es de preguntas de teoría para poder fijar los conocimientos, ¿no? ¿Qué estudia la hidrostática? ¿Cómo se define la presión? ¿En qué se mide la densidad? Etcétera. Y la última página es los principios y valores éticos que tienen que escribir con la fecha y el capítulo correspondiente. Hoy, por ejemplo, es 17 de agosto, tendrán que leer Proverbio 17 y escribir el versículo que más les guste. Algunos ya lo han hecho durante los meses anteriores, no hay problema, pueden presentar esa tarea, lo van a hacer otra vez. Pero estos principios éticos son importantes para tener una vida realmente buena, organizada y sin preocupaciones. Bien. Este es entonces Blas Pascal. ¿Cuál es el principio? Blas Pascal es un balón con un recipiente que tiene un cuello, se llama balón, ¿no? Este balón contiene un líquido. La diferencia es que este líquido está tapado. Entonces está el líquido aquí pintado con color celeste, el fluido está tapado, encerrado, confinado. Cuando se ejerce presión en la parte superior, en el cuello, sobre el pistón, uno podría pensar que la presión, en este caso, va a depender de la altura, pero no es así. En este caso, como está tapado, no depende de la altura. La presión que se ejerce en el pistón, la fuerza sobre el área, se transmite por igual a todos los puntos del fluido y en la misma magnitud. La presión se transmite íntegramente. El principio dice, la presión ejercida sobre un fluido confinado se transmite íntegramente a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Una aplicación importante de este principio es la prensa hidráulica.
Aquí en el dibujo derecho está un esquema de la prensa hidráulica. Son dos cilindros verticales que están tapados con pistones de sección S1 y sección S2. A la vista se ve que la sección S2 es mucho más ancha que la sección S1. Pero están tapados. El fluido está confinado, encesado, tapado, cubierto. No está abierto a la atmósfera. Cuando en el pistón pequeño se ejerce una fuerza F1, la fuerza F1 ejercida hacia abajo sobre el área S1 es presión. Presión. Fuerza 1 sobre superficie 1. Esa presión se transmite a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contienen. Y tendrá que ser contrarrestado en el pistón grande por una fuerza F2 que ejerce sobre el área S2. Es otra presión. Estas presiones son iguales. La presión en la parte angosta es igual a la presión en la parte ancha. Y eso es una aplicación importante, por ejemplo, porque es la base esquemática de la prensa hidráulica. Aquí podemos apreciar algunos ejemplos de aplicación útil de este principio. El primer dibujo es una prensa hidráulica, donde podemos ver que en un servicio de mantenimiento de automóviles, por ejemplo, ¿no? Nosotros vemos que en un extremo está, hecho una varilla, donde el ayudante está moviendo con su mano la palanquita, haciendo presión, fuerza, fuerza, fuerza. Esa presión se transmite por aquí y se multiplica de modo que puede levantar una movilidad. Otro ejemplo es el gato hidráulico. Por supuesto, la prensa hidráulica tiene líquido que está pintado con celeste. El gato hidráulico tiene un líquido también confinado. Esos camiones de alto tonelaje tienen su gato hidráulico, ¿no? Aquí tiene este especie de perno. Cuando se aplica, el ayudante o el chofer hace una fuerza moviendo esta palanca de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Se está haciendo fuerza sobre el área de presión en este pistón. Estamos viendo, fuerza de área. Y la presión se transmite por el interior y va levantando, levantando, levantando. Es el gato hidráulico. Los frenos hidráulicos, como el dibujo que estaba de principio, una persona joven o dama, o no es necesario que tenga mucha fuerza, pisa el freno. El freno está conectado a un pistón, el cual lleva un líquido, se llama líquido de freno, y va hasta las balatas y las pastillas de freno. Esta fuerza que está haciendo aquí por unidad de área se transmite como presión y puede tranquilamente detener una movilidad. Lo propio en la dirección hidráulica. En el pasado las movilidades tenían dirección mecánica, de tal manera que cuando un conductor llegaba con su movilidad a una esquina, tenía que hacer mucha fuerza en la dirección para poder cambiarle el rumbo a la movilidad. Ahora es dirección hidráulica, ¿no? Con una mano se puede girar el volante y esa fuerza se multiplica y es la presión multiplicada por el principio de Pascal. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, una pregunta sobre el examen que Sí. vamos a dar, el examen oral. ¿El grupo F1 lo va a volver a dar o ya no? Ya? Van a darlo todos a partir del próximo lunes 24 de agosto. ¿Sobre todo lo avanzado? ¿O? Solamente este tema de hidrostática es para el segundo parcial. Los mismos temas que hemos indicado en el programa. El examen oral es de la parte teórica de movimiento oscilatorio y movimiento ondulatorio. Y los 5 principios éticos. Ya, gracias.